Bienvenidos a Conociendo al Enemigo. Este material está sacado de los libros El Diccionario del Diablo y Entre Cristo y Satanás del ya fenecido autor Kurt E. Koch. Por ser libros gratuitos y de venta prohibida, es que paso esta temática que pretende enseñarnos los peligros de las distintas prácticas satánicas sin infringir derechos de autor o copyright. El material es muy viejo y, por tanto, también sus ejemplos lo serán. Sin embargo, servirán de igual modo al oyente que esté inmiscuido en la guerra espiritual, ya que el modus operandi de los demonios no cambia a pesar del avance tecnológico. Que te sea de bendición. Y en este día vamos a ver a la astrología, vamos a ver sobre este fenómeno que inquieta a los más ansiosos y a aquellos supersticiosos que justamente en su ansia de saber qué les depara el futuro incurren a este material adivinatorio. Algunos lo toman como juego, algunos lo toman seriamente. Vamos a adentrarnos entonces para ver si realmente podemos poner nuestra confianza en la astrología. Una mujer se presentó en una comisaría declarando haber matado a su hijo de un disparo. Un astrólogo había predicho en un horóscopo escrito que el joven jamás volvería a gozar de su plena salud mental, y él ya entonces le dio muerte a su hijo para ahorrarle este futuro tan terrible. La mujer, por supuesto, fue arrestada y sentenciada tras un largo proceso, pero lo injusto e irónico es que el astrólogo, quien dio el pronóstico, quedó en libertad. Sin embargo, esta experiencia observada a diario pone en evidencia los poderes sugestivos y los efectos de la horoscopía. Antes de entrar en este discutido campo, daremos una breve introducción histórica. Se entiende por astrología a la profecía sobre el carácter y destino de los seres humanos por medio de las constelaciones estelares. Es esta la superstición más difundida de nuestra época. El Instituto de Investigación de Opinión Pública en Budins estableció por medio de una encuesta hace muchos años que un 63% del pueblo en Alemania se había interesado en la astrología. Un número muy reducido conocía la llamada astrología científica y la gran mayoría se adhería a los horóscopos de puntos solsticiales. En el Viejo Mundo, la astronomía, el estudio de las estrellas, y la astrología, que es la interpretación de las constelaciones, se unían en una sola ciencia. En el antiguo imperio babilónico se la consideraba como la ciencia de los sacerdotes. Originariamente se echaban horóscopos únicamente para los reyes, y ya que vestigios de astrología podemos también encontrar en la antigua cultura mexicana, por ejemplo, se piensa que es dicha práctica un fenómeno común en la humanidad. Los griegos y romanos heredaron la astrología de los babilónicos. Por cierto que ya en aquella edad encontramos pensadores racionalistas que ridiculizaban a la astrología. Por ejemplo, el poeta Eneas afirmó: los horóscopos cuestan un dracma y su precio es un dracma más caro que lo que valen. Agustín, a quien se considera como padre de la Iglesia, denominó a la astrología como al fraude más loco de la humanidad. Durante la Edad Media, Europa se volcó hacia la astrología. El emperador Federico II, el Grande, vivía totalmente regido por ella. Se establecieron cátedras de astrología y hasta el reformador Felipe Melanchthon llegó a ocupar una de esas cátedras. Lutero, por su parte, la llamó un arte miserable. De aquella época se nos cuenta la historia de cómo el astrólogo Stoeffler se entonteció detrás de esta práctica.
predijo un diluvio para febrero de 1524. La población entró en terror. Nadie quería trabajar, no se labraban los campos. Los ricos se hicieron construir barcos o se trasladaban a las altas cumbres. El gran elector Federico Guillermo de Brandenburgo también hizo preparativos para huir. Aún el gran astrónomo Kepler no estuvo exento de la astrología. Uno de los bien conocidos ejemplos de sus predicciones fue que Wallenstein moriría pacíficamente a los 70 años, pero este fue asesinado a los 50. Parece, sin embargo, que Kepler practicó la astrología solamente a causa de sus apremios económicos, ya que escribió: «La astrología me es una esclavitud insoportable, pero necesaria. Para mantener mis ingresos anuales, mi título y mi vivienda, tengo que contemporizar con la curiosidad ignorante. La astronomía es la madre sabia y la astrología la hija necia que se entrega a cualquiera que le pague a fin de poder mantener a su madre sabia». Cierro cita. Desde la era del racionalismo, 1750, la ola astrológica decreció. La astrología y la astronomía se dividieron definitivamente. Las dos guerras mundiales volvieron a encender su llama. En 1930 se echaron horóscopos para Hitler, muy contradictorios entre sí. Después del año 1933 se dijo que su influencia estaba declinando. Todos conocemos, por cierto, la, entre comillas, veracidad de tales horóscopos. Aquel astrólogo erró por 12 años en la fecha y en los resultados, los cuales fueron desastrosos y totalmente contrarios a la predicción horoscópica. El horóscopo de Rudolf Hess predijo que estaba destinado a producir una reconciliación con Inglaterra. Quizá fue esa la razón por la cual realizara su espectacular viaje. La falta de veracidad de este horóscopo fue tan notoria como en el caso de Hitler. Pero, ¿qué matiz tiene hoy la astrología? Hay una discrepancia entre la forma supuestamente científica por la cual abogaba Alfredo Rosenberg en Señales en el cielo y la forma popular del así llamado horóscopo de puntos solsticiales. Este contagioso hábito mental está tan difundido que los principales diarios y revistas siempre se han visto obligados a tener el horóscopo en cuenta. Un ejemplo humorístico, si se puede denominar así, nos va a dar una idea sobre tal situación. Sucedió en una gran conferencia de ministros evangélicos en la cual Koch participó, y nos cuenta Koch que fueron invitados editores y periodistas de grandes diarios. La controversia versó sobre el nivel intelectual y el punto de vista en cada periódico en cuanto al diario vivir. Uno de los ministros señaló el hecho de que los periodistas suecos no incluyen horóscopos en sus diarios. En toda Suecia se había acatado esta decisión. Entonces, ¿por qué esto no sería factible tanto en Alemania como en otros países? El director de un importante diario se adelantó para dar la siguiente aclaración. Personalmente, él estaba convencido de la ridiculez de la astrología, pero la admitía como un asunto financiero. Y él decía que el periódico que no anuncia su horóscopo semanal en su edición dominguera tendría como resultado muchas cancelaciones y ningún diario estaría en condiciones de afrontar tal situación. Luego, riéndose, el hombre relató una, entre comillas, graciosa, cierro comillas, experiencia. Un cierto día, viernes, el horóscopo del astrólogo no llegó a tiempo. Al encontrarse el editor ante este dilema, fue al archivo y sacó un viejo horóscopo. Ya que ignoraba sobre el zodiaco correspondiente, eligió uno al azar. A pesar de esto, ninguno de sus lectores se percató de aquel error.
Al ver pues que se ahorró la tarifa del astrólogo por 22 veces, recurrió a horóscopos de años anteriores, y ninguno de los cientos de miles de lectores lo descubrió. Hasta que finalmente alguien escribió señalando que no podía ser que la constelación de Escorpio rigiera en julio. Ahora su ardid se había descubierto y no le quedó alternativa que nuevamente verse obligado a recurrir a la ayuda de los expertos. Tal fue el relato del editor. Luego, jocosamente, agregó: durante el tiempo de los horóscopos errados, todo se ajustaba perfectamente. Y terminó diciendo: no depende del horóscopo, sino de lo que la persona cree. Al ver este asunto sacado a luz, nosotros nos preguntamos como cristianos, ¿qué motivos tenemos para no reconocer en la astrología algo providencial a favor de nuestro destino? En primer lugar, es que no nos lo permite su origen pagano. Para las personas de la antigüedad, la astrología tenía un matiz religioso. Las estrellas equivalían a los dioses. En el curso de las edades, este carácter religioso de la astrología desapareció, pero se mantienen prácticamente idénticos principios. He ahora el segundo motivo. El mantener las viejas reglas astrológicas implica una contradicción insoluble. En el curso de 26.000 años, para aquellos que le dan a la Tierra muchos añares de existencia, el eje de la misma, para aquellos que son terraglobistas, cambia totalmente de posición, lo que se conoce como la precedencia de los equinoccios. El astrólogo de hoy, por tanto, no ve los planetas de la misma forma en que lo vieran sus colegas de hace 4 o 5.000 años hacia atrás. Además de esto, varios otros planetas fueron luego descubiertos. Por ejemplo, Urano en 1781, Neptuno en 1839 y Plutón en 1932. Y ya que todas estas variantes no han logrado desacreditar totalmente el sistema astrológico, los astrónomos de la actualidad consideran a la astrología como el fraude máximo de todos los tiempos. Pero aún hay más contrasentidos e imposibilidades astrológicas. Los rayos estelares que caen sobre el niño en el momento justo de nacer son los que definirán su destino. En tal afirmación encontramos varias creencias fantásticas. Veamos, nuestra Tierra recibe el influjo de rayos cósmicos y luminosos, pero ambos tipos de rayos no provienen de los planetas que no tienen luz propia. La luz proviene de las estrellas fijas, a las que se conoce como fuentes de luz. Los rayos cósmicos provienen de la Vía Láctea. Nuestros planetas, por tanto, así como nuestra Tierra, en realidad no resplandecen. Más aún, dicen que el momento en que se corta el cordón umbilical es de trascendental importancia. Por consiguiente, cuando el médico demora en efectuar el corte, aquel ser humano recibe un destino totalmente diferente. ¿Podemos imaginarnos acaso que el astrólogo calcule el tiempo exacto cuando el facultativo debería cortar el cordón del recién nacido a fin de que éste pudiera gozar de un destino más favorable? El otro asunto a considerar es: ¿por qué los centenares de personas cuyos cordones umbilicales se cortan al mismo momento, dado el porcentaje de nacidos a nivel mundial, no quedan todas colocadas bajo el mismo destino? Hay un solo Pablo González y un solo Juan Sebastián Bach entre los muchos nacidos al mismo tiempo, con su respectivo destino. Un reconocido investigador astrólogo, Jaime Moritz Warburg,
Al proponérsele esta objeción, solamente se limitó a decir: la astrología jamás puede quedar desacreditada. Un movimiento reformista de astrología denominado cosmobiología, cuyos centros se hallan a Aline-Wartenberg, busca allanar tal dificultad. La tesis de estos astrólogos es que la herencia del ser humano debe ser tenida en cuenta juntamente con la influencia de los planetas. Esta es una sugerencia comprometedora para la astrología antigua, porque tenemos que admitir que existen ciertas relaciones interplanetarias entre algunos planetas con nuestra Tierra. Las mareas y otros fenómenos naturales son causadas por ellos, pero el atribuir a los lejanísimos astros una influencia en nuestra vida y destino sobre la base y ejemplo de tales fenómenos físicos no es sino una exageración tan absurda como lo sería el afirmar que nuestro reloj de pulsera podría causar nuestra muerte por radioactividad a causa de su esfera luminosa. Sin embargo, el principal problema de la astrología se halla en sus motivos y resultados, como han podido comprobarse en el Consejo Pastoral. Tales motivos pueden resumirse en 3 variables: estafa, sugestión y dominio diabólico. Y para cada una de estas variantes veremos un ejemplo de la práctica facultativa de Koch. Veamos cómo funciona el horóscopo a nivel de estafa. Un estudiante de psicología de la universidad llamada Sorbona de París se preparaba para rendir su tesis y, necesitando el dinero para esto, insertó en uno de los diarios parisienses un aviso haciéndose pasar por astrólogo. Ofrecía un horóscopo detallado de cada solicitante mediante el pago adelantado de 2.000 francos. Recibió alrededor de 400 cartas, con lo cual quedó asegurada la financiación de sus estudios. Aplicó un horóscopo para los 400 clientes, pero sin prestar atención alguna a los signos del zodiaco de cada uno de ellos. Su truco fue predecir a todos un futuro feliz, claro, con ligeras diferencias según los rasgos psicológicos o circunstancias personales que pudo divisar en cada carta, a fin de que ninguno pudiera sentir lo elevado de la tarifa. ¿Qué pasó? Que recibió numerosas respuestas agradecidas por lo bien que había acertado el caso particular de cada quien. Y de este modo el estudiante pudo dedicarse a su tesis sin apremios económicos y posteriormente recibiendo su diploma con honores. En este caso, la astrología fue un pingüe negocio para el joven francés gracias a la estupidez y superstición de sus conciudadanos. Ahora veamos la variable de la sugestión en el horóscopo. El ejemplo más descabellado del mal acerca de la horoscopía de todos los que conoció Koch es el de un joven pastor. Y cuenta que éste en su juventud era ministro y comerciante y se hizo echar un extenso horóscopo en el cual se le anunció que cambiaría 3 veces de profesión. El joven comerciante se convenció inmediatamente. Asistió a escuelas nocturnas, luego estudió teología protestante, tras lo cual recibió las órdenes ministeriales. Se casó, pero felizmente no tuvo hijos. El por qué esto de que no haya tenido hijos fue una bendición, lo aclaramos inmediatamente. Al cabo de unos pocos años, se convirtió a la fe católica y fue sacerdote. A su esposa se le permitió acompañarle como ama del llaves. Así pues, vio cumplirse 2 cambios de empleo y sentía urgencia por entrar en su tercera profesión. Su destino aún no se había completado y no pasaría mucho tiempo sin que tuviera lugar este próximo cambio.
Es evidente que este desdichado había sido víctima de su sugestión, viviendo por su horóscopo y colocándose bajo la compulsión y maldición de esta predicción astrológica. Pero, ¿qué de la variable del dominio diabólico en la horoscopía? Veamos otro ejemplo. Un ministro se dedicó a la misión de luchar en contra del ocultismo. Se hizo echar un horóscopo con el fin de estudiar el asunto. Él quería comprobar que la predicción de horóscopos estaba basada sobre el engaño y la superstición. Entonces abonó una elevada tarifa para su detallado horóscopo con la segura convicción de que éste no se cumpliría. Pero se sorprendió al ver que las predicciones se iban realizando. Durante 8 años pudo observar que cada profecía se cumplía incluso en los menores detalles. Su intranquilidad aumentó mucho ante esto y comenzó a reflexionar sobre el misterio. Teniendo la opinión bien fundada de que todo cumplimiento horoscópico se hallaba basado en la sugestión, le resultaba imposible aceptar que él, como cristiano, pudiera caer víctima de la misma, de una sugestión. Entonces no halló al fin otro recurso que el de arrepentirse y pedir la protección de Dios. Se apoderó de él la convicción de que había pecado por intentar este experimento y que se había colocado a sí mismo bajo la influencia de los poderes de las tinieblas. Y tras su arrepentimiento, comprobó con sorpresa que su horóscopo ya no encuadraba en su vida. Por tal experiencia, el ministro comprendió claramente que realmente hay poderes satánicos activos detrás de la astrología. Y aquel que se expone al peligro, como dice la palabra, caerá en él. Pero, ¿de qué manera juzgan la astrología los expertos en diferentes campos y esferas? La medicina reconoce los daños ocasionados por la astrología. El doctor Schrank de Wiesbaden, superintendente médico, en un artículo sobre la psicología de la superstición, escribió, abro comillas, que los efectos de la psicología de la superstición son peligrosos, queda demostrado por el hecho de que en personas sensibles se observan serios disturbios psíquicos, temor a la vida, desesperación y anomalías. La astrología paraliza la iniciativa y la facultad de discernimiento, embrutece y lleva a la falta de reflexión, uniforma la personalidad hacia una inercia de fondo. Cierro comillas. Los mismos astrólogos así lo expresan con más claridad si cabe. El renombrado astrólogo Wehrle designa a la astrología como poder oculto, es decir, como arte adivinatorio. Por consiguiente, en la astrología nos confrontamos con una fuerza oculta, con todos los efectos nocivos involucrados tras estas artes oscuras. La Biblia aclara el concepto real de la astrología. En Deuteronomio 17, versículos 2 al 5, se ordena lo siguiente: quien se hubiera inclinado ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo apedrearás. El profeta Isaías se expresa aún más explícitamente en cuanto a la astrología. En el capítulo 47, versículos 13 al 14 de su libro, dice: comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de las llamas. De acuerdo con la Biblia, la astrología es una adoración pagana de ídolos, blasfemia y apostasía hacia el verdadero Dios. El primer mandamiento ha sido olvidado.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. También el doctor Schrank escribió: cuando el famoso astrólogo Werle describe a la astrología como mancia, o sea, el arte de la adivinación, deja conscientemente el terreno firme de la ciencia que pretenden pisar algunos astrólogos para entrar en el de la superstición. Podemos ver cuán peligrosa es esta práctica observando los serios disturbios psíquicos, el temor a la vida, el desaliento y los trastornos que causan en la gente sensible. La astrología paraliza la iniciativa y los poderes del propio juicio, prácticamente atonta a las personas y las hace de poco ánimo, al considerarse meros juguetes de un destino fijado de antemano. Cierro cita. Si un doctor y científico tan notable ha reconocido tales efectos de la astrología, no necesitamos decir nada más. Sin embargo, sí hay más para decir. Y es lo que dijo la Sociedad Astronómica oficialmente acerca de la astrología en el año 1949. Pero antes de ir a ver qué es lo que dijo acerca de la horoscopía de la astrología, veamos un ejemplo que nos puede dejar anonadados. Un joven consultó a un astrólogo, el cual le dio un horóscopo que incluía la afirmación de que se casaría muy joven, pero que su primera esposa no sería la destinada para él, sino que una segunda esposa sería la que le traería la verdadera felicidad. Así fue que el muchacho se casó muy pronto. Durante la boda, se dirigió a su hermano mayor para decirle: la mujer con la que me caso hoy no es la verdadera mujer para mí. Mi segunda esposa será la que me hará feliz, pero tengo que casarme con esta para poder tener la otra. Imaginémonos bajo qué mala aprehensión el joven se casó. Ocurrió pues que esta primera mujer era una buena esposa y se ganó prontamente el afecto de sus suegros y le dio a su marido 3 hijos. Pero después del nacimiento del tercer hijo, la abandonó para más tarde obtener un divorcio con el consentimiento de la abandonada esposa. Y se casó por segunda vez con una mujer que, según la predicción horoscópica, era la destinada a hacerle feliz. Y así fue en verdad. Fue maravilloso, tan solo por unos meses. Porque su nueva esposa se hizo una miembro fanática de los testigos de Jehová, de modo tal que no paraba en su casa. Él se opuso tenazmente a la fanática actitud de su esposa y por fin se divorció también de ella. El joven fue la víctima de una afirmación astrológica que le había influenciado sugestivamente. ¿Y qué decir de los demonios carcomiendo también la mente de este joven para aumentar la sugestión? Porque no podemos descartar la idea como cristianos que a través de la horoscopía se mueven fuerzas ocultas. Pero ahora sí, vayamos a lo que dijo por fin la Sociedad Astronómica oficialmente acerca de la astrología en el año 1949. Y cito: la Sociedad Astronómica aprovecha la oportunidad de esta conferencia celebrada en Bonn para advertir al público exprofesamente contra la continua extensión de los males de la astrología. La creencia de que la posición de las estrellas en el momento del nacimiento de una persona tiene influencia en su vida y que los seres humanos deben consultar las estrellas en asuntos relacionados con su vida pública o privada tiene como origen la antigua idea astronómica de que este mundo y la raza humana están situados en el centro del universo. Este concepto ha desaparecido desde hace siglos. Por tanto, todo lo que se diga hoy día bajo el título de astrología o cosmobiología
es nada más que una mezcla de engaño, superstición y estafa. Cierro cita. Es cierto que hay círculos astrológicos que se han separado de otros que publican análisis de carácter y predicciones generales que cubren casi todos los aspectos de la vida humana. Sin embargo, aun cuando estas personas formulan otros tipos de astrología, a la que llaman científica y que pretenden que deban ser tomadas en serio, no puede ser demostrado que estos nuevos astrólogos estén apoyados por ninguna ciencia ni por métodos científicos. Unos pocos aciertos cumplidos por casualidad no bastan. Los observatorios y astrónomos que en ellos trabajan reciben constantes preguntas tanto de individuos privados como de agencias especiales buscando su opinión sobre la astrología. Y tales opiniones no pueden diferir de la publicada exprofesamente por la Sociedad Astronómica. Bien, espero que te haya sido de bendición, que compartas este audio para sacar del error a tantos que están envueltos en la predicción horoscópica para regir sus vidas y que estés atento a la próxima sección de Conociendo al enemigo.